¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la crisis del agua en Uruguay con otro notable invitado, Ernesto Agazzi, ingeniero agrónomo y exministro de Ganadería, directamente desde Montevideo. Ernesto Agazzi, una cálida bienvenida al programa. Es un gusto estar en contacto con la audiencia que empezó siendo latinoamericana, pero ahora es universal, Jorge. Me alegra mucho poder colaborar con este programa. Y nosotros en tenerte como invitado. Ernesto, al día de hoy, ¿cuán grave es la sequía en una parte de Uruguay? Estamos hablando de Montevideo y el área metropolitana, donde vive aproximadamente el 60% de la población, y ese 60% la está pasando muy mal. A hoy, ¿cuán grave es esa crisis? Bien, en realidad hoy están habiendo unos chubascos, dice la información meteorológica. No va a ser una cantidad de agua suficiente para que nosotros sobrepasemos la crisis hídrica que estamos pasando. Es una crisis hídrica importante, muy importante, en la zona metropolitana, como tú decís. La capital del Uruguay está sobre el Río de la Plata, y ahí sufrimos estas consecuencias. El resto del país no está teniendo problemas de crisis hídrica. Es la zona metropolitana la que está teniendo una crisis muy localizada en este lugar, lo que da una pauta de que en realidad no es un problema de todo el país, sino que es un problema de una parte del país. Y es una crisis importante porque la calidad del agua que está saliendo por las canillas o por los grifos es de una calidad muy cuestionable. ¿Y cómo le explicamos a la audiencia que no vive en Uruguay que de pronto el 60% de la población no le alcanza el agua, o el agua que sale es de una calidad, entre comillas, cuestionable? Sí, en realidad lo que está sucediendo en esta región del continente es que hay una carencia de lluvias y nuestro sistema de abastecimiento de agua potable está muy centrado en el abastecimiento que hacen los ríos a nuestro sistema de distribución de agua. Entonces, cuando llueve poco, tenemos este problema. Pero hubo muchas veces sequías en el Uruguay, muchas veces hubo escasez de lluvias, y además con el cambio climático en curso, esas escaseces son más violentas y más frecuentes, igual que las inundaciones. Esto está pasando en todos lados. El problema es que eso que es meteorológico, cómo se responde a ese problema meteorológico desde las políticas públicas. Y ahí viene un segundo problema, que tiene que ver con lo que está pasando en el Uruguay al día de hoy. ¿Qué es qué cosa? Y el segundo es cómo el gobierno enfoca los problemas de interés público. El gobierno que tenemos ahora es un gobierno de cuño neoliberal que se dedica, digamos, a ahorrar, dicen ellos. Hay muy poca inversión pública, en realidad hay muchos recortes de funcionarios, de empleados para el abastecimiento de agua, para el mantenimiento de las líneas. Incluso también es un gobierno que apuesta mucho al sector privado, a las grandes empresas, y no tanto a la función que tiene el Estado. Por lo que establece la Constitución en nuestro país, el agua es principalmente destinada a las necesidades humanas, a la salud pública, es un componente de la salud central y debe ser gestionado por el Estado. El problema es que este gobierno no le tiene confianza al Estado, como los gobiernos neoliberales en general. No le tienen confianza al Estado ni a la gente organizada. Entonces, responde un poco en soledad, y lo que ha hecho ha sido dar a empresas privadas muy importantes un proyecto grande para sacar agua salada del Río de la Plata, que es un estuario donde se juntan las aguas saladas con las aguas dulces, y ese proyecto va a demorar hasta el 2025. Así que si se hubiera gestionado por las empresas públicas responsables y haciendo las inversiones necesarias, como se había hecho en los gobiernos anteriores, nosotros venimos de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, de gobiernos de izquierda, donde la gestión pública fue importante y se hicieron inversiones, y no hubieran pasado este tipo de cosas. Así que hay algo que tiene que ver con las características de este gobierno. Estos gobiernos invierten poco en el Estado, no tienen confianza en el Estado, no tienen confianza en la gente organizada, y tampoco informó a la pública. Esta crisis es importante, la información que se le da a la población para que se enfrente la dificultad entre las autoridades y la población organizada. El gobierno resuelve todo él mismo. En realidad de a rato parece que se habla a sí mismo y no tiene contacto con la ciudadanía.
Entonces ahí tuvo que cambiar los parámetros del agua. Los parámetros de potabilidad del agua no son universales, cada país lo fija, pero lo que hizo fue aumentar las concentraciones de cloro y de sodio para que siga siendo potable. Y como el agua se siguió contaminando con cloro y sodio más, tuvo que decir que no era agua potable, sino que era agua bebible. Crearon una, crearon una categoría nueva del agua, en realidad, no diciendo la verdad a la población. Así que un gobierno que no ha informado a la población, que no le tiene confianza, que recorta las inversiones y que apuesta a las grandes empresas públicas, creo que es todo un modelo de gestión que tiene que ver con la situación compleja que tenemos hoy en la sociedad uruguaya. Justamente tú dices que de manera creativa han rebautizado esto como agua bebible, pero es tan cuestionable el calificativo que en el caso de hospitales, centros médicos o situaciones, digamos, médicas en donde hay pacientes que tienen determinadas características, están dando agua embotellada porque admite el mundo médico que ese, entre comillas, agua bebible no es bebible para, aunque sea esa parte delicada de la población. Efectivamente es así. Digamos, las agrupaciones médicas, la ciencia ha dicho, te voy a dar un dato. El agua, creo que tú estás en París. El agua en París puede tener o tiene hasta 10 miligramos de sodio por litro. En realidad, en el Uruguay tenemos 400 permitidos y hemos tenido hasta 700. ¿No? Entonces, la comunidad científica ha dicho que esto es peligroso para la salud, sobre todo para la parte de la población que tiene más dificultades con el exceso de sodio en sangre, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el gobierno, en vez de implementar medidas que solucionen el problema, fue crear una categoría nueva. Nosotros teníamos agua cruda, agua potable, ahora tenemos agua bebible. ¿No? El agua bebible es una categoría que le inventó el gobierno para justificar la ineficiencia en el tratamiento del problema. ¿Esto podría durar cuánto? Es decir, ¿todo depende de las lluvias o hay algo más? No, pero las lluvias lo van a arreglar. Lo que pasa es que las lluvias ahora están en el mundo en un reacomodo permanente. Hace bastante tiempo que no llueve. La crisis, en realidad la crisis hídrica para el sector agropecuario se decretó hace como 2 años. La crisis hídrica para la población, que la consumimos el agua potable, se decretó hace 2 meses, pero las lluvias van a venir en septiembre o en octubre. El problema es que, ¿qué es lo que va a quedar en la población? Va a haber afecciones. ¿Sabes qué? Los problemas del agua contaminada no tienen consecuencias inmediatas. Muchas veces tienen consecuencias a largo plazo. Y no es solo el cloro y el sodio. Hay otros componentes que con las aguas de este tipo, hay otras sustancias que son complejas también. Y esas cosas nunca tienen consecuencias inmediatas. En realidad es una crisis que tiene a la población muy desconforme, muy expectante, muy inquieta y desconfiada de qué es lo que va a pasar. Seguramente que cuando llueva más esto se va a arreglar. Ahora, ¿cuánto falta para que llueva más? Y mientras tanto el gobierno tiene que ir gestionando estos problemas y van inventando proyectos nuevos y los superponen. O sea, un gobierno neoliberal nunca puede decir que lo que está sucediendo es porque él hizo pocas inversiones. Entonces busca a quién echarle la culpa. Le echa la culpa al clima, le echa la culpa al gobierno anterior porque él no hizo las inversiones que debería haber hecho, pero si nuestros gobiernos van a estar gobernando con el espejo retrovisor, mirando lo que pasó antes, para no asumir las responsabilidades que tienen, porque ellos son el gobierno, estamos en un problema en el funcionamiento de la democracia. Y la gente, el ciudadano de a pie, sale a protestar, se hace escuchar. Los medios hegemónicos, tú sabes mejor que nadie, que están al servicio del gobierno, están al servicio de los intereses privados, están a los intereses del capital y no están al servicio de la opinión pública. ¿Qué hace la gente para sentir su malestar? Y los medios, ¿cómo venden que esto está sucediendo? Y bueno, y supongo que está diciendo que hay que tomar agua, como tú la llamás, ¿cómo es que le dieron a conocer? Agua Bebible.
¿Cómo es, Mira, cómo funciona la gente y cómo la vende estos medios hegemónicos? mira, hay dos mundos separados. El mundo de las comunicaciones, como tú decís, está controlado por los grandes poderes comunicacionales, que con los gobiernos de derecha andan juntos. Eso, si uno se guía por lo que dice la televisión, por lo que dice los medios de comunicación, no se entera de la realidad de todos los días. Otro mundo es el de la gente común y corriente, los trabajadores, los estudiantes, que lo comentan en los espacios sociales. Ahí hay una preocupación muy grande y una desconformidad muy grande. Han habido manifestaciones importantes, han habido muchas quejas, porque además las medidas que el gobierno está implementando son medidas inconstitucionales. En realidad, la Constitución dice que el agua debe ser gestionada por el Estado, pero el gobierno está aprobando un proyecto gestionado por grandes empresas privadas. Entonces vamos a tener el problema de que esas grandes empresas privadas nos van a cobrar durante 20 años millones de dólares para darnos el agua potable que hasta ahora siempre lo dio el Estado. Yo te digo que no hay una conmoción pública visible en la calle. Lo que sí, hay mucha preocupación en la sociedad. Uruguay, sabes que no es un país de explosiones. Uruguay no es Francia. Aquí la gente razona de otra manera. El gobierno está sufriendo las consecuencias de gestionarlo mal en el sentido de la desconfianza creciente que le está teniendo la ciudadanía, porque el problema que tenemos no es solamente el problema de la crisis del agua, hay muchos otros problemas en la sociedad a los cuales se suma el problema del agua. Ahora se está discutiendo el último presupuesto de este gobierno, se está discutiendo el presupuesto que se le da a la enseñanza y a la investigación, se está discutiendo el problema de los salarios, porque un problema grave que ha tenido nuestro gobierno con su enfoque neoliberal es que el ahorro del Estado significó disminuir los salarios, ¿no? Y como dice el gobierno que tiene confianza, ellos le llaman los maya oro, ¿no? Yo creo que es el mayor show, o sea, es el que tira primero en la carretera. A esa gente le tiene confianza que cuando le vaya bien va a hacer las inversiones que la sociedad necesita. Ese es un problema, primero es un discurso que prácticamente está dejando de existir en el mundo, pero hay lugares, como es el Uruguay hoy, donde todavía ese discurso se practica. El problema es que ese discurso se desgasta frente a la población y finalmente esos gobiernos pagan las consecuencias de las cosas que hicieron mal. Eso es lo que nosotros esperamos que pase en las próximas elecciones. Nuestra sociedad no es de explosiones rápidas y fuertes, es de tomar decisiones lentas. Y las decisiones las va a tomar por la política, no me cabe la menor duda. Ernesto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ernesto Ragazzi, directamente desde Montevideo. Ernesto, ingeniero agrónomo y exministro de Ganadería, sobre la crisis del agua en Uruguay. Ya regresamos. Continuamos hablando con Ernesto Ragazzi directamente desde Montevideo sobre la crisis del agua en Uruguay. Ernesto, ingeniero agrónomo y exministro de Ganadería, y precisamente en el 2008 y 2009, Ernesto, cuando tú eras el ministro de Ganadería, se dio una sequía, tú la manejaste. ¿Cómo comparas el manejo que tú hiciste de esa crisis con esta sequía que se está dando en este momento en el Uruguay? Primero, en el 2008-2009 teníamos un gobierno que le daba mucha importancia a su vínculo con la sociedad y a llevar adelante la gestión de la cosa pública junto con las organizaciones de la sociedad. Era un gobierno de izquierda y que hacía inversiones para el mejor funcionamiento. En realidad no era, yo caracterizo que los gobiernos neoliberales los llamo gobiernos de econocracia. Es el gobierno de la economía. ¿No? En realidad los gobiernos que teníamos en aquel tiempo eran gobierno democrático. Así que aquella sequía que fue importante no se manifestó tanto en el área metropolitana y en el acceso de la población al agua potable, porque teníamos responsables de esas áreas que lo hicieron muy bien, la gestión, pero en el sector agropecuario, por ser el Uruguay un país agropecuario por excelencia, y donde las exportaciones, la producción y el trabajo
con la ganadería, con la agricultura, con la producción forestal, es muy importante. La falta de agua es crucial, porque los animales toman agua todos los días, se precisa agua en el suelo para que crezcan las pasturas. Sin agua, la agricultura decae totalmente. En aquel tiempo lo que hicimos, por la concepción del gobierno, fue primero usar la información científica. Iba a venir una sequía dentro de 6 meses, así que teníamos que tomar medidas previas. Tomamos medidas preparatorias de una sequía que iba a venir, en el manejo de los animales, en el manejo del pasto, en las decisiones que tomaban los agricultores y los trabajadores. Y además empezamos un plan de guardar agua, la agua que había antes que venga la sequía. Hicimos 2.500 reservorios de agua en un país chico como es el Uruguay, eso fue muy, muy importante. Y después, cuando vino la sequía, lo que hizo el gobierno fue ayudar a la gente que estaba padeciendo la sequía con ayudas económicas. Si eran productores rurales, se le daba alimento para el ganado, favorecimos la distribución de agua para consumo humano y para consumo de los animales. Tomamos unas cuantas medidas, primero preparatorias y después de mitigación del efecto que eso tenía. Eso tuvo consecuencias muy buenas a largo plazo también. Hicimos todo un plan de lograr reservorios de agua en los territorios antes que se instale la sequía, con lo cual cuando la sequía llegó teníamos agua guardada en los establecimientos rurales. En esta sequía que hay hoy, que es muy fuerte también, hay establecimientos que en aquel tiempo hicieron sus reservas de agua, que todavía hoy tienen agua, a pesar de la sequía que hay en el Uruguay, porque se hicieron las medidas. Ahora, para hacer esas medidas hay que hacer inversiones, y esas inversiones, ¿quién paga los reservorios de agua? El productor que los hace, pero si es un productor chico, el gobierno lo ayuda, y se encuentran mecanismos financieros para lograr un objetivo político, que es en realidad lo que determina no es el funcionamiento de la economía, lo que determina es la decisión de trabajar junto con la gente para pasar esa situación adversa. Así fue, tomamos muchísimas medidas, la gente estuvo conforme, aunque siempre las situaciones de sequía en un país agrícola lo afectan. Se afectó mucho el Producto Bruto Interno del Uruguay, el funcionamiento de la economía lo resintió, pero en la sociedad logramos hacer cosas en conjunto con los actores de la sociedad que les permitió a la gente damnificada pasar esos momentos difíciles. Eso es lo que nosotros criticábamos en este gobierno. Y además lo que decían también muchos actores, ¿por qué no hacen lo mismo que se hacía antes? ¿No? Bueno, son gobiernos distintos, con filosofías distintas, y las consecuencias van a ser distintas. Espero que algún día podamos evaluar los efectos de esta sequía que estamos teniendo ahora, cuánto importa en el desarrollo nacional, en los distintos sectores de la sociedad, en la economía, en los ingresos del Estado, y ahí vamos a ver las consecuencias que tiene la no inversión y las consecuencias que tuvo la inversión. Me parece que va a ser un buen tablero para analizar las consecuencias de las distintas políticas. Y también, Ernesto, se lo ponemos en perspectiva para una audiencia que nos ve fuera de Uruguay y que no necesariamente está familiarizado con el país. Acá no es un país que tenga un problema de agua, sino todo lo contrario, y cito algunas de tus cifras. Estamos hablando de un país de 3,5 millones de habitantes, rodeado por 17 millones de hectáreas, y si tú dices tus palabras, que si pusiéramos lo que llueve en Uruguay durante un año, habría como 1 metro de altura de agua en todo el país. Sí, lo que llueve en el Uruguay en promedio son 1.200 milímetros de lluvia por año, para la gente que quiere los datos de estas cosas. O sea, es un país abundante en ríos, en arroyos, en su territorio. Lo que tenemos es un problema, primero, estructural, porque que la población viva concentrada alrededor de la capital, rodeando el puerto, es propio de Latinoamérica eso. En Europa no es así, y en Estados Unidos tampoco. Pero eso es porque los colonizadores vinieron en barco y los colonizadores se llevaron nuestras riquezas en barco. Entonces el puerto estaba donde se concentra la población, cerca del mar, ¿no? Eso nos trae un problema a nosotros, porque en todo nuestro territorio hay agua dulce. Hay agua que es potable por definición. Es el agua que corre por los arroyos o que hay en los almacenamientos subterráneos. El problema que tenemos es en esta área metropolitana. El resto del país, como llueve bastante,
si querés, tenemos un problema bastante más sencillo que algunas zonas de España, que algunas zonas, en fin, de países donde llueve poco. Aquí no es que llueva poco. Lo que tenemos que hacer es gestionar bien el agua que cae. Si no la gestionamos bien, bueno, el agua o se nos va al mar, o también vienen los grandes empresarios internacionales a hacer sus inversiones para ganar dinero, hacen sus obras pensando en el dinero que ellos ganan y no en la suerte de la gente, que es lo que está pasando ahora en este momento en Uruguay. También hay un tema que me gustaría que tú lo aclararas, porque a propósito justamente de mezclar las naranjas con teléfono, como que no tiene que ver una cosa con la otra, como tú dices, acá hay un problema en una zona del país, Montevideo y el área metropolitana, donde vive el 60% de la población, donde hay sequía, pero en el resto del país no existe ese problema. Y en el resto del país están ubicadas unas plantas papeleras, le decimos nosotros, que son productoras de cerveza. Entonces, hay una corriente a nivel internacional que dice Uruguay muestra que ha permitido que estas empresas procesadoras que toman muchísima agua ha dejado a una parte de la población sin agua. ¿Es correcta esa versión? No, eso es incorrecto, no tiene nada que ver. En la zona donde están instaladas las papeleras no hay crisis por la sequía, no hay crisis de agua potable para los ciudadanos. Son ríos caudalosos, las papeleras utilizan agua, los frigoríficos utilizan agua, la Coca-Cola utiliza agua, todas las empresas utilizan agua siempre, las papeleras también. Las papeleras están obligadas a devolver el agua al río respetando los parámetros que establece la normativa en el Uruguay y son controladas por eso. En realidad, la zona donde nosotros estamos teniendo la crisis hídrica y los problemas en la sociedad no tiene nada, está muy lejos de las zonas de producción forestal o de la producción de papel y de la zona industrial en general, ¿no? Tú hablas también de que quizás dentro de las experiencias que estamos sacando de todo esto en Uruguay, está qué pensamos o qué podemos hacer para el futuro. Y ahí tú hablas de un tema que es la huella hídrica. Cuéntame. Sí. Ese es un tema bien interesante, porque ya somos más de 8.000 millones de habitantes en este planeta. Y en realidad estamos tensionando mucho todos los recursos. Estamos tensionando mucho el suelo, estamos tensionando mucho la atmósfera, estamos tensionando mucho el agua. Lo que está sucediendo es que países muy poblados tienen que tener mucho cuidado de administrar el agua en función de la utilización prioritaria que el país se da, que es el consumo de los seres humanos. Entonces, ya está empezando a medirse los productos que se comercian, cuánta agua costaron, en el sentido de obligar a los países a administrar bien el recurso. La huella hídrica es una medida que se está empezando a hacer, se están empezando a investigar. Yo lancé el tema a los efectos de provocar un poco a nuestros científicos y empezar a medir con qué eficiencia usamos el agua produciendo trigo, produciendo maíz, produciendo carne de pollo, produciendo soja, los productos que exportamos, cómo utilizamos el agua nosotros. Todavía no hay exigencias internacionales en cuanto a la huella hídrica, como todavía no hay exigencias internacionales en relación a la huella de carbono, pero ya está empezándose a hablar y el que tenemos nosotros desde el sur es que un día se imponga la huella hídrica como en realidad una barrera protectora, un impuesto disfrazado, de tal manera de perjudicar nuestra economía. Las exigencias del tratamiento en los distintos países para el comercio internacional, que son las reglas que maneja la OMC, es bastante delicado. Nosotros ya sabemos que esto se usó muchas veces como excusa para poner impuestos a la importación en los países que quieren una política proteccionista para su producción. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que medir esto, y cuando nosotros vendemos 1 kilo de soja, deberíamos poder decir, este kilo de soja nos costó tanta agua. ¿Y ese agua a dónde fue? Porque la soja no se lleva el agua al extranjero. La planta de soja la absorbe y la libera a la atmósfera. O sea, son asuntos complejos que hay que poner a los aparatos científicos e investigarlo, y cada vez se va a venir más la presión sobre todos los recursos. También se va a venir la presión sobre el agua. Hay un ejemplo muy bueno de esto. China era un gran productor de soja. Hoy es un gran comprador de soja. En realidad,
lo que hizo China fue dejar de producir una buena parte de su soja y comprarla a otros países para hacer una economía del agua que consumen sus plantas. Y en realidad van a utilizar el gasto de agua que hacen otros países vendiéndole los granos. Me parece que esto se va a generalizar como consecuencia de la realidad de que somos muchas personas, de que el agua es finita y de que el planeta cada vez lo estamos presionando más. Ese era el sentido de mi planteo sobre ir considerando la importancia de la huella hídrica, porque ya empezaron algunas investigaciones. En Chile empezaron a hacer algún trabajo, en Colombia también. Son temas muy complejos, hay que definir metodologías que son muy complicadas, que son temas bien para los científicos. Bueno, hay que invertir en investigación, invertir en la formación de los jóvenes y empezar a pensar estos problemas que son estratégicos para nuestros países. Ernesto Bagazzi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto estar contigo. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la audiencia de Telesur. Estamos siempre dispuestos a colaborar con ella.